la difusión pública de su condición de descartados. Bielsa, Diego Castro de Telemundo 12, saber, bueno, cuál es la situación sanitaria de los jugadores, cómo ve la situación sanitaria de los jugadores, particularmente la de Ronald Araujo, que ha tenido varias lesiones en los últimos tiempos, y la de Georgian Arrascaeta ahora. Bueno, hay muchos jugadores que no pudieron ser reservados. Varela, Araujo, Jiménez por estar suspendido, Bentancur, de Arrascaeta, que sufrió una lesión en este último tiempo, Ocampo, que arrastra una lesión importante. Normalmente no de un grupo potencial de 33, 34 jugadores, no hay tantas ausencias, y de haberlas, en este caso se dieron en posiciones, por ejemplo, zagueros centrales, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol, ¿no? Marcelo, por acá, Pablo Gama para ESPN. Le consulto sobre algo que manifestó en su presentación, de que iba a conversar con Luis Suárez, Fernando Muslera y Edinson Cavani, y habló de la importancia de los ídolos. ¿Pudo conversar con los tres futbolistas? Y si no es así, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, usted sabe que yo no he hablado con ellos. Por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos. En su momento yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo, y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los cuales algunos jugadores se convierten en ídolos, porque producen alegrías muy importantes, y por algo que pocas veces es descrito, pero que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo. Yo eso lo aprendí un día. Leí una bandera en Brasil que decía: vine por ti, hazlo por mí. Y yo creí que se refería al triunfo. Vine por ti, ganá el partido por mí. Pero el significado de la bandera no es ese. El significado es que el aficionado le pide al ídolo que haga en su nombre aquello que él hubiera dado todo por hacer y no puede porque no fue jugador. Entonces, imagínese que si usted lastima a un ídolo,
también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser sumamente respetuosos con los jugadores que llegaron a ese lugar. Y la palabra es respetuoso, no otro sinónimo, respetarlos. Cuando hablé en la primera ocasión, dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuche de ellos, también les pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos porque las leí y las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, me pareció que no es que me pareció, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables no por antecedentes, por actualidad y porque quieren seguir jugando. A partir de ahí, yo lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. Esa es la explicación. Marcelo Bielsa, un placer. Diana Piñero de Canal 4. Usted está hablando de no lastimarlos y respetar a los jugadores que creemos como ídolos aquí en la selección uruguaya. El no llamado quizás sí los lastimó y sí quizás para ellos fue esa falta de respeto a su trayectoria. Y la segunda es, ¿usted cree que...? Vamos por la primera. Bueno. Si usted considera que no convocar a un jugador es una falta de respeto, yo eso no lo comparto. Mi obligación es decidir en cada momento a quiénes debo convocar. Y no quiero argumentar por qué un jugador es convocado y por qué no es convocado. Por supuesto que Cavani y Suárez tienen una jerarquía que los diferencia, pero el entrenador, si tiene que explicar, si Cavani y Suárez, por ejemplo, cuando usted dice Cavani y Suárez, yo puedo decir Coate, por decir otro jugador, o Cáceres. Por supuesto que no son ídolos de esa dimensión, pero si yo explico los motivos por qué convoco o no convoco, me vería se me plantearía la duda, que yo tengo muy claro que eso no debe ser una duda, de explicar cada una de mis decisiones, porque como cada vez que se da una lista, yo observo en un universo de 40 jugadores y cito 22,
potencialmente debería explicar los que no cito y también explicar por qué cito a los que cito. Y eso en la práctica no es conveniente, no es conveniente. No conviene explicar cada una de las decisiones, sino entender que mi trabajo es ese, que lo hago de la manera más respetuosa, aún a riesgo de que equivocadamente merecer el calificativo de mentiroso que se imagina que lo difícil que es asumirlo. Y la segunda que le iba a comentar es si ve en la delantera que usted va a elegir y va a publicar el día de mañana a estar a la altura de lo que no se va a estar convocando. ¿Por dónde se decidió usted? Porque claramente al no tenerla estamos como a ciegas consultándole. No es que están a ciegas, es que cuando a una persona le faltan datos, no consulta directamente. Y si los datos que usted no tiene, yo he explicado lógicamente por qué no los posee, habrá que, es decir, ¿por qué no tiene usted los datos? Porque confirmo las convocatorias cuando no hay ninguna posibilidad cuando efectivamente el jugador convocado está en condiciones de venir. ¿Cuándo es eso? Después que termina la competencia de todos los jugadores convocables, porque no es que si un jugador, también los planteles se van componiendo no solamente en función, también un jugador, falta un jugador y obliga a que venga otro jugador y así se va generando un montón de dudas que yo no quiero provocarles. Yo quiero decirles, cuando tenga el dato, quiénes son los jugadores que efectivamente van a venir. Ahora, si usted me dice que necesita que yo le diga quiénes van a venir para ver si hice bien o mal en no convocar a Suárez y a Cavani, el lunes va a estar esa posibilidad, la va a poder evaluar, pero ya no es algo que, eso lo tiene que evaluar usted. No, porque yo no le voy a explicar nunca por qué cito a un jugador y no a otro. Siempre cito a un jugador porque creo que en ese momento está en mejores condiciones de resolver lo que imagino que es la dificultad de los partidos que vienen. Nunca, imagínese que si yo dijera, cito a este jugador porque creo que es mejor o peor, es imposible estar 4 años. Yo la relación que cuido es con los jugadores y con el público. A mí me interesa que el público me reconozca como una persona coherente. Ojalá lo pueda conseguir. Y me interesa que los jugadores me reconozcan como una persona sincera y que no los afecta más de lo necesario, porque sé que los afecto, porque al elegir privilegio y descarto, y eso afecta. A mí me interesa que el jugador sepa que a mí me cuesta decidir y me cuesta postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido por ser reservados y no vienen por no ser confirmados. Entonces, respeto a los jugadores y respeto al público. Buenas noches, Marcelo. Cristian Panzardo para Carve Deportiva. Usted hablaba del diálogo con los futbolistas y hubo jugadores que no estuvieron en la doble fecha anterior, en sus primeros 2 partidos de usted como entrenador de la selección uruguaya. ¿Qué le ha llamado la atención del diálogo con esos jugadores que no estuvieron en esos 2 partidos anteriores y qué cosas positivas y qué les sorprendió de ese diálogo con los futbolistas que no estuvieron en esos partidos? Gracias. No,
no hubo cosas ni que me sorprendieron ni que me llamaron la atención. Es un diálogo propio de un entrenador con un futbolista. Usted sabe que un entrenador y un futbolista hablan de jugadas y de jugadores y de ensamble entre el estilo que se pretende para un equipo y el aporte que cada jugador hace, porque su naturaleza coincide con el estilo del equipo. Entonces ese es un diálogo que es muy fluido. Yo tengo la obligación de que el equipo que yo dirija juegue de una manera determinada. Se imaginará que no ignoro que darle estilo a un equipo sin poder entrenarlo, sin poder prepararlo, es una tarea complicada. ¿De qué se puede hacer si uno no puede entrenar a un jugador? Hablar sobre jugadas, hablar sobre jugadores, hablar sobre estilo y tratar que en ese contacto se generen coincidencias y que el futbolista reconozca, me refiero que observe que nada de lo que él deba aportarle al equipo es algo que no está en condiciones de hacer, que es una función del entrenador. Pedirle a un jugador demostrarle a un jugador que sabe hacer algo en particular y decirle, esto que acabamos de ver, que comprueba que vos sos capaz de hacer lo que te estoy describiendo y mostrando, es necesario que se lo aporte al equipo. Y así se conforma un estilo. Como se imaginará, esto es producto del sitio que se le da al fútbol a nivel de selección. Es decir, ¿cuál es el sitio que se le da? Van a competir, pero no van a poder ser un equipo porque no disponen, no les vamos a ofrecer el tiempo necesario para que el equipo se ensamble. Es decir, si para preparar un partido hay un día de entrenamiento, bueno, está clarísimo que la individualidad está por encima del diseño y de la articulación colectiva. Pero bueno, esa es la realidad a la que hay que adaptarse y nos tenemos que adaptar todos porque nos pasa a todos los seleccionados, digamos, ¿no? Marcelo, buenas noches. Marcos de 13-0. Le quería preguntar, una vez se conozcan los nombres que estén en esta lista de convocados, ¿vamos a ver una lista de convocados pensando en esta doble fecha de la eliminatoria o con esa mirada a largo plazo del 2026? Y digo esto por la edad de los jugadores, que también se habló mucho de ese tema de cómo van a llegar en una hipotética clasificación a esa Copa del Mundo. ¿Qué lista de convocados se espera? No, la lista de convocados yo la diseño, no descarto lo que usted dice, pero no lo pongo como una condición. Las convocatorias resuelven los dos partidos inmediatos y también conllevan cierto grado de inversión de futuro. Pero cómo está en qué proporción es una cosa y en qué proporción es la otra, la proporción mayor es los dos partidos inmediatos.
Marcelo, buenas noches. Estamos en vivo para Sport 890. Rodrigo Vázquez. Le quiero hacer dos consultas breves con respecto a diferentes situaciones que se han generado en estos últimos días. La primera tiene que ver con el diálogo que ha tenido con estos jugadores que recién hacía mención y diferentes puntos que han tocado estos jugadores que, en base a su caudal informativo, le han servido a ellos para progresar en sus equipos. ¿Realmente ha notado una mejoría en cuanto a situaciones que usted les ha marcado? Y lo otro, esta semana se vio trabajando al Ruso Pérez con el equipo de sparring. Su idea es llevarlo también de a pocos con el cuerpo técnico de la selección mayor o que vuelva a la sub-20. Gracias. Mire, la verdad que lo que yo puedo aportarle a un jugador, no creo que sea algo que los entrenadores que los dirigen no les digan. Yo simplemente observo, comento y nada más. Respecto de Pérez, está momentáneamente integrado a algunos trabajos que nosotros hacemos con un grupo sparring o colaboradores, pero para nosotros es una alegría que nos acompañe, pero no son decisiones que tome yo, porque corresponden a la dirección deportiva la designación de los cuerpos técnicos de los equipos que están por debajo de la selección mayor. Buenas noches, Marcelo. Eduardo Piñón, vamos que vamos. Queda claro, te voy a volver al mismo tema, al que atrae a toda la ciudadanía uruguaya, a la afición, los referentes, los ídolos. Hace un ratito dijo que usted no necesitaba ese diálogo porque con las afirmaciones que había leído y escuchado de los jugadores ya era suficiente. ¿No cree que, tomando como referencia lo que dijo en la conferencia primera cuando fue presentado de intercambio de diálogo, hablar y escuchar, a los jugadores sí le faltó escucharlo a usted? Y lo otro, el gran peso que está teniendo la afición, hasta incluso en la demanda de la venta de entradas, ¿tomó en cuenta ese aspecto? Gracias. Mire, yo el efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan posiciones opuestas. Entonces, usted dice lo que dice porque yo no lo convoqué, no usted, ¿no? No convoqué a Cavani y a Suárez. Si los hubiera convocado, mire, si usted lee, a mí por supuesto que me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan. Ustedes son los medios de comunicación. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa, o una cosa o lo opuesta, sin sonrojarse, según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Entonces, dado que esa es
la ley que impera en el oficio que a ustedes le toca, y me parece propio de esta época, ¿me entiende? Lo importante no es lo que se diga, sino la cantidad de gente que lo escuche. Y ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso. No importa lo que digan, digan lo que quieran, pero guarda, que lo escuche mucha gente, ¿eh? Entonces ustedes actúan de ese modo, por lo cual a mí no me asombra, ni lo critico, lo convalido, es parte de, imagínense si yo tengo la misma opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores, y creo que actuamos por una lógica tan perversa como a la que ustedes se ven sometidos. Porque les insisto, como todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa les demanda es que sean escuchados y digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada, ¿no? Cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando. Entonces, yo les decía que a mí no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces yo lo que trato de ver es qué opinan los lectores o los escuchas o los televidentes de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que usted saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Me insisto más en los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan. Y también ustedes verán, saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. Entonces, yo me guiaría no por lo que ustedes dicen, sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen. Marcelo, muy buenas noches. Y pensando en el esquema futbolístico, ¿quién tiene, para el partido del viernes, quién tiene más chance de jugar? ¿Rochet o Franco Israel? Muchas gracias. No es una decisión que yo haya tomado por el momento. Buenas noches, Marcelo. Para Radio Universal, Gonzalo Gabriel es mi nombre. Quería consultarte respecto al tema que hablabas recién sobre Suárez, Cavani y este diálogo que no hubo finalmente. Lo único que le interesaba saber respecto a Suárez y Cavani era si estaban disponibles, si eran convocables. O sea, ¿no había ninguna necesidad de tener otro diálogo? Ninguna, porque, mire, un jugador es por los antecedentes y por la actualidad y por la disponibilidad, la disposición a participar. ¿Qué puede interesarle a un entrenador respecto de un jugador en particular? ¿Cuál es su actualidad? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Y cuál es su disposición?
los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. La actualidad de Cavani y Suárez la observo en cada partido en la que participan, y también cuando hablo de la actualidad no me refiero únicamente al juego, sino a comentarios que cada futbolista hace sobre sí mismo. Pongo el ejemplo de Suárez cuando Suárez es, para tomar el ejemplo de Suárez, Suárez es sus antecedentes, su actualidad deportiva y, por ejemplo, lo que hace un tiempo atrás comentó respecto de competir 2 veces por semana, la tolerancia a los viajes, la incidencia de sus molestias en la rodilla, todo eso vinculado con la alta exigencia que él describió que le reclamaba el torneo brasileño y alguna otra liga alternativa menos exigente. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando hay figuras de tanta repercusión, uno toda la información necesaria la recibe, o la transferencia tan sonada de Cavani, como él tuvo que suplir la ausencia de una falta de pretemporada, lo que vivió en términos de desarrollo de sus cualidades, el desarrollo de su preparación física, articulando la salida de Valencia con la llegada a Boca, todos los datos que tienen que ver con cambiar de club siempre para cualquier jugador es una adaptación que pone en riesgo en lo inmediato la salud de su musculatura. Por ejemplo, ustedes habrán visto que antes del partido con Racing pasó por eso. Entonces, todos los datos que, reitero, antecedentes, actualidad y los detalles del día a día. Todo eso en jugadores como Cavani, como Suárez, están absolutamente al alcance de la mano. Yo con Ocampo hablo con muchísima más frecuencia, o con la Quintana hablo necesito hablar con más frecuencia, o con Santi Bueno necesito hablar con más frecuencia, porque no ofrecen la cantidad de información que otros jugadores sí ofrecen. Entonces, después claro que yo tengo que tomar decisiones. Y las decisiones, entiendan ustedes que no se pueden explicar todas, a cada uno y todos los argumentos. El entrenador, en el caso de la selección, habla por 2 caminos. El viernes y el martes todo esto no tendrá ningún valor. Por eso, sinceramente, lo considero una pérdida de tiempo, porque diga yo lo que va a hablar sobre mis decisiones es lo que pase el viernes y el martes. Doy todas estas explicaciones, primero porque quiero ser absolutamente respetuoso con Suárez y con Cavani. Si usted le pregunta a Suárez, que conozco el perfil humano de Suárez, creo que no lo vi, no lo saludé nunca en mi vida. Con Cavani me crucé una vez en Inglaterra
en el banco de suplente, y como es un hombre de campo y yo también hicimos un comentario de 2 palabras, pregúntele a Suárez y a Cavani si ellos quieren explicaciones. Se va a decir, no quiero explicaciones. O soy convocado porque soy opción para los próximos 2 partidos o no soy convocado. Los jugadores de raza no aspiran a recibir explicaciones. Y yo no, sinceramente, por más respeto que me merezcan sus antecedentes, tengo que elegir y no explicar por qué elijo, porque explicar por qué elijo, cuando uno empieza, no sabe cómo termina. Por supuesto que alimenta la polémica cualquier explicación. Buenas tardes, Marcelo. Fiorella Rodríguez, de La Diaria y de Carve Deportiva. En los primeros partidos amistosos que estuvo a cargo de la selección uruguaya, citó a jugadores de los que menos conocía justamente para verlos trabajar. ¿Cuánto sirvió esa instancia para tenerlos en cuenta o no para estas eliminatorias? Sirvió mucho. Sinceramente, sí, sirvió mucho. Me permitió, fíjese, ¿no? Hablando de eso, yo tomé la decisión de no convocar a los jugadores que no necesito confirmar lo que pienso de ellos porque son suficientemente conocidos, y citar a los que necesitaba terminar de conocerlos. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo está? Lo saluda Andrés Ponce, Radio Di Blue, Radio Caravana de Ecuador. Y quiero aprovechar justamente el contexto de esta doble fecha de eliminatoria. Usted ya le tocó enfrentar en su momento a Ecuador como seleccionador de Argentina, de Chile, en la primera década de los 2000. En el análisis de Ecuador, Marcelo, ¿cómo ha visto esta evolución del fútbol ecuatoriano en los últimos años? Hoy con jugadores que actúan en Europa, muy diferente de lo que pasaba cuando usted los enfrentó. Gracias. Bueno, usted me hace una pregunta y me roba los argumentos de la respuesta. Si hay algo que describe al fútbol ecuatoriano es la ubicación actual de sus jugadores en el fútbol del mundo. Y eso nunca es casual. Eso sucede siempre por merecimiento, y segundo, la aparición de algunos equipos que han resaltado a nivel sudamericano y algunos equipos que también son referencia para fijarse en el desarrollo de figuras jóvenes. Buenas noches, señor Bielsa, Javier de León, vamos que vamos, la quinta tribuna. Quería hacer una consulta, pero antes no puedo evitar un comentario ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo precisa audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganar audiencia. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto, no para ganar audiencia. Y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido. Mire, disculpe. Yo no puedo... Acá estoy acá. Estoy acá. Buenas. No, yo no puedo opinar sobre usted. Ahora, si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que usted acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado. Pero a lo mejor el equivocado soy yo. Bien, es su criterio, pero no perdamos tiempo en este tema. No lo estamos perdiendo. Está bien. Mire, si usted cree que lo estamos perdiendo, justamente todo lo contrario, no lo estamos perdiendo. Y aparte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted. Y yo, por coherencia, le contesto.
ante una generalización... No hice una generalización. ¿Sí? Usted dijo que los periodistas procurábamos audiencia y en base a la audiencia que decíamos cualquier cosa. Usted sabe ¿sí? que la generalización comprende las excepciones. ¿Me entiende? El que generaliza no involucra a todos, sino dice, este es el perfil de lo que estoy describiendo. Entonces, por supuesto que hay excepciones, y si usted se considera una excepción, me parece muy bien. Ojalá así sea, por usted, por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, eso es para mí una burla a la inteligencia de los que le escuchan. Bien, yo creo que no, y me alegro poder estar mirándolo a los ojos. Pero quería hacer una consulta concreta. No, porque es que como seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué me quiere decir? ¿Qué significa que se alegra de mirarme a los ojos? Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja. Ah, sí, está bien. Es eso. Pero quiero hacer una consulta concreta, porque tenemos la oportunidad de tenerlo enfrente y no quiero interpretar cosas de las que usted dijo. En el caso de Luis Suárez, para usted habló de lo que los futbolistas hicieron mención en declaraciones públicas, de que entendían que el ciclo de la selección todavía estaba abierto. Entonces quería consultarlo. Para usted, ¿el ciclo de Luis Suárez está cerrado, sí o no en la selección? Eso no, yo no lo puedo, ni usted debe preguntármelo, ni yo contestárselo. El día que yo piense eso, lo voy a decir, pero seguramente no por un camino como el que usted propone. En la única ocasión preguntárselo, no tengo otra. Por eso le digo, yo no lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. Eso es imposible. Bien, gracias, muy amable. Y le reitero, llámeme mentiroso. Yo no lo llamé mentiroso. No, le digo, déjeme terminar. No, usted no. No sé quién es el que dijo que era un mentiroso, pero sí sé que lo han dicho. Y usted también lo sabe. Entonces, llámeme mentiroso si algún día escucha que yo decido, pero fíjese si yo puedo decidir retirar a Luis Suárez, o a Cavani, o a nadie de la selección. De ningún país retiraría yo un jugador de la selección. Pero ¿cómo me voy a permitir eliminar lo que es la esencia, lo poco que le queda al fútbol de valioso, que es jugar por nada? ¿Me entiende? Solo por amor a la camiseta. Mire, si yo voy a... Usted sabe, bueno, no, usted no, porque usted, por lo que me decía, porque es la excepción. Pero no me creo la excepción del mundo. No me creo la excepción. No me creo la excepción. Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, ¿lo escuchó? Sí. Bueno, aparece la selección de un país como un escenario virgen. No está contaminado por el dinero, todavía. ¿Me entiende? Por eso sufre las postergaciones que sufre. ¿Me entiende? Porque el fútbol de los países está absolutamente postergado. ¿Lo comparte o no? Sí. Bueno, porque entonces, si los mundiales se juegan cuando se le da la gana, si los que suceden cada 4 años, que son el homenaje máximo del fútbol al fútbol. ¿Me entiende? Vamos, entonces, si eso, acá los jugadores juegan por nada, ¿me entiende? No juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. Entonces, ¿cómo yo me voy a permitir decirle
no a Suárez o a Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable. Pasamos a la última pregunta. Marcelo, Juanjo Acevedo de Punto Penal, Canal 10. Usted conoce bien a la selección de Chile. Quería saber qué espera de ese primer partido ante Chile en la eliminatoria. Mire, quiero muchísimo al pueblo de Chile. Tengo recuerdos de su fútbol que nunca voy a poder olvidar. Admiración profunda por su entrenador, verdadera, porque lo conozco en profundidad. Y espero una expresión futbolística de cuidado. Muchas gracias. Permítame un segundo. Yo desde que empecé a trabajar en Uruguay, he recibido en el predio donde entrenan las selecciones uruguayas una ayuda no de la gente que me acompaña a mí, sino de trabajadores uruguayos, que fue conmovedora. Quiero homenajear a esa gente por gratitud. Esto es una pavada para dentro de todo esto, pero para mí es muy significativo. Yo jamás en toda mi carrera he provocado la renuncia de ningún trabajador. Me parece inadmisible que uno pueda colaborar para que alguien pierda su trabajo. Y como de ninguna manera considero ese lugar que es un monumento también del fútbol uruguayo, construido por un prócer del fútbol uruguayo como es Tabárez. No es que ni sé si lo construyó él, pero en cada lugar del predio hay un mensaje que lo representa. Y durante el tiempo que yo, desde que empecé a trabajar, conviví con un montón de trabajadores, gente que limpia, que cocina, los utileros, los que hacen los mantenimientos de los campos de juego. Hay un chico que se llama Leo, que es el encargado de los campos de juego, que es un tipo enamorado de su tarea, un vocacional. Y después conocí a gente admirable, y usted vio cómo es, ¿no? Cuando uno nombra a alguien, si yo lo llamo por teléfono a uno y le digo te admiro, bueno, muchas gracias, lo valora, pero si digo admiro a tal aquí, pareciera que se multiplica el efecto, que también está muy mal, ¿no? Pero los voy a nombrar: el encargado Sergio, la ingeniera Laura, el carpintero Apólito, Diego el árbitro, Bermúdez el que cosió las medias, todos los empleados que construyen ese lugar, que es un lugar que ese lugar acaba de dar un equipo campeón del mundo sub-20. Y
simplemente quería decir públicamente que no los míos, los que traje yo, esos no, los que estaban ahí, los que llegaron ahí, los que se quedaron, los que no se fueron y los que nos dieron todo para ayudarnos a expresar el cariño que merecen los jugadores uruguayos que entran a ese lugar a cambio de nada. Bueno, era eso nada más. Gracias.